Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que el universo conspira para que nuestros sueños televisivos se hagan realidad en una sola semana? Pues dejen de pellizcarse porque no están soñando. Lo que está a punto de suceder en la televisión española es de una magnitud tal que podría provocar un colapso en las redes sociales. Si pensaban que el 2026 había empezado tranquilo, prepárense para sentir un terremoto de glamour, talento y testosterona, porque El Hormiguero ha decidido que no se anda con juegos y ha soltado la bomba nuclear de su programación. Estamos hablando de una alineación astral que reúne a lo mejor de Hollywood, a la realeza del cine español y, por supuesto, al hombre que nos roba el aliento cada vez que respira. Sí, amigos, esta semana Pablo Motos no va a tener invitados, va a tener leyendas, y el jueves. El jueves será el día en que las pantallas de nuestros televisores se derritan, porque Can Yaman regresa a casa. Pero no nos adelantemos, porque el camino hacia ese clímax es una montaña rusa que tenemos que analizar paso a paso, porque cada noche es una joya. Hablemos claro, el equipo de producción de El Hormiguero se ha propuesto que nadie salga de casa esta semana, porque arrancar la primera semana completa del año con este nivel es una declaración de guerra a la competencia. Todo comienza este lunes con un aroma a palomitas y alfombra roja que nos llega directamente desde Los Ángeles. Abrimos la veda con nada más y nada menos que Chris Pratt. Y no viene solo a saludar, viene a presentarnos No Mercy, una película que se estrena el 23 de enero y que tiene una trama que me ha dejado los pelos de punta. Imaginen a un detective acusado de asesinar a su propia esposa, pero aquí viene el giro futurista que nos encanta. Tiene que demostrar su inocencia frente a un juez que no es humano, sino una inteligencia artificial avanzada. Solo tiene 90 minutos. ¿Se imaginan la tensión? Tener a Chris, con ese carisma arrollador que tiene, contándonos los entresijos de este thriller tecnológico, es la mejor forma de empezar la semana, poniéndonos el corazón a 1000 por hora. Pero como en la vida, después de la tensión necesitamos reírnos, y el martes llega el turno de uno de los grandes de la comedia española, Joaquín Reyes. Me encanta ese contraste, pasar de la acción de Hollywood al humor absurdo y genial de La Mancha. Joaquín viene a hablarnos de La Verdad, una obra que estrena en el Teatro Infanta Isabel, y la premisa es deliciosa. Interpreta a un mentiroso compulsivo al que todo el mundo le miente. Es esa ironía deliciosa que solo él sabe manejar. Será una noche para relajarnos, para disfrutar de las ocurrencias de trancas y barrancas, y para preparar nuestros músculos faciales de tanto reír, porque lo que se nos viene en la segunda mitad de la semana requiere que estemos en plena forma física y emocional. Y cuando digo que el nivel sube, es porque el miércoles recibimos a la realeza. No hay otra palabra para describir a Antonio Banderas. Nuestro Antonio, el hombre que ha llevado la bandera de España a lo más alto de Hollywood, regresa para hablarnos de su pasión más pura, el teatro musical. Viene a presentar Godspell, que llega al Gran Teatro Pavón de Madrid. Sabemos que cuando Antonio habla de sus musicales, le brillan los ojos de una manera especial. Es su quinto musical y viene rodado desde su Málaga querida. Ver a Banderas es siempre una lección de elegancia, de saber estar y de pasión por el arte. Es el aperitivo de lujo, la clase magistral antes del gran evento final, el momento que todas y todos hemos marcado en rojo, con círculos y luces de neón en nuestro calendario. Llegamos al jueves, el día de la hora H. El jueves, el plató de El Hormiguero se va a quedar pequeño porque aterriza el huracán turco. Can Yaman vuelve a España y lo hace por la puerta grande. No es una visita cualquiera, es la visita que consolida su estatus de estrella global. Can viene a promocionar El Turco, la serie que se estrena ese mismo día en Movistar Plus y... ¿Se dan cuenta de la coordinación perfecta? Podremos ver el estreno de la serie, y acto seguido, verlo a él en directo contándonos todos los secretos del rodaje. Nos hablará de Balaban Aga, ese soldado otomano en el siglo XVII, de las aventuras, del romance y de la acción épica que promete la serie. Pero seamos sinceros,
Más allá de la serie, lo que queremos ver es esa química explosiva en directo. Queremos ver cómo Pablo Motos intenta lidiar con la presencia imponente de Khan, queremos ver si se atreve con el español, queremos ver esa sonrisa que desarma ejércitos y esa mirada que traspasa la cámara. El ambiente en las redes sociales ya es eléctrico. Se respira esa ansiedad colectiva de saber qué ropa llevará, qué anécdotas contará sobre su tiempo en Italia y Hungría rodando, y sobre todo, cómo sentirá el calor del público español que tanto lo adora. Es fascinante ver cómo Can Yaman se codea ya con figuras de la talla de Chris Pratt y Antonio Banderas en la misma semana. Esto demuestra que ya no es solo un actor de series turcas, es un ícono internacional que juega en las grandes ligas. La noche del jueves promete ser histórica, de esas que se comentan al día siguiente en el trabajo, en el café y en los grupos de WhatsApp. El hormiguero ha tirado la casa por la ventana y nosotros somos los afortunados invitados a esta fiesta de estrellas. Así que ya lo saben, cancelen cenas, apaguen teléfonos y prepárense para una semana donde la televisión va a brillar más que nunca. Y no solo brillará dentro del plató, porque todos conocemos la locura que se desata en la calle de Alcalá cada vez que él pisa Madrid. Me apuesto lo que queráis a que desde horas antes, o incluso desde la madrugada, habrá fans haciendo guardia solo para ver ese instante fugaz en el que baja del coche y saluda. Es esa devoción, esa marea humana que lo sigue incondicionalmente, la que lo diferencia del resto y la que cegueramente dejará a Chris Pratt y a Banderas alucinando. Además, tengo una curiosidad inmensa por ver cuánto ha mejorado su español. Sabemos que es un perfeccionista y que adora nuestra cultura, así que no me extrañaría que nos soltara varias frases completas que nos dejen con la boca abierta. Imaginaos a Pablo Motos intentando enseñarle alguna palabra graciosa o retándolo a uno de esos desafíos físicos imposibles. Ver a Khan en ese ambiente relajado, jugando y riendo, es justo la vitamina que necesitamos. Pero ahora os toca a vosotras, mis corresponsales de lujo. Si tuvierais la oportunidad de estar en esa grada o de enviarle una pregunta a través de las hormigas, ¿qué le diríais? Le preguntaríais por los secretos más ocultos del rodaje de El Turco, por su vida en Italia o quizás por algo más personal que nos tenga en vilo. Quiero que llenéis la caja de comentarios con vuestras predicciones y vuestras preguntas soñadas. ¿Creen que soltará alguna exclusiva inesperada? No os despeguéis del canal, porque el viernes, con las ojeras puestas pero con el corazón contento, haremos un análisis exhaustivo, frame a frame, de cada gesto, cada mirada y cada palabra de esa entrevista. Esta semana es nuestra familia. A disfrutar del espectáculo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.